Clínica Santa Lucía. 27 años de seguir innovando, tanto en la parte diagnóstica como quirúrgica. Especialistas en problemas de los ojos y la visión. Clínica Santa Lucía, la primera del occidente del país, otorgando atención integral a los problemas de la visión. Muchas gracias por visitarnos, doctor Humberto Ruiz García, retinólogo de Clínica Santa Lucía. Muchísimas gracias para platicar de este tema del glaucoma. ¿Qué tal, Joel? Sí, es un tema muy importante. Un saludo a toda tu teleaudiencia. Definitivamente el glaucoma es una de las enfermedades que para la oftalmología y para quienes practicamos esto significa un problema importante, como lo decía al inicio del programa. Este problema puede ser silencioso, de tal manera que muchos pacientes pasan desapercibidos y no los podemos tratar y prevenir este daño que es permanente, sino hasta que es muy tarde. Entonces, mucho de lo que hacemos, aparte de estar viendo a los pacientes, es promover la salud visual y la detección oportuna de enfermedades como es el glaucoma, y es lo que queríamos platicar el día de hoy. O sea, la prevención en todos estos padecimientos va a retardar entonces toda la afectación. ¿Qué es el glaucoma, doctor, y cuáles son los síntomas? Bueno, como estamos viendo ahorita en la imagen, el síntoma principal del glaucoma cuando va avanzando es que se pierde el campo visual, o sea, se va cerrando el campo visual, al grado de que cuando una persona tiene glaucoma muy avanzado, tiene un campo visual tubular. Y esto es riesgoso porque cuando el paciente con glaucoma está perdiendo la visión, no se da cuenta que ya no alcanza a ver las cosas de reojo. Y la causa principal o la manera principal que podemos detectar esto es obviamente revisando a los pacientes y detectando si tienen elevada la presión del ojo. Y es muy importante que sepamos también que no tiene que ver la presión del ojo con la presión arterial. Hay muchas personas hipertensas que toman medicamentos para controlarse, pero no hay una relación entre una y otra. La presión intraocular se la tiene que medir un oftalmólogo con un aparato especial para ese fin y revisar el nervio óptico. Aparte, pues hay una serie de estudios ya mucho más avanzados para hacer un diagnóstico preciso. ¿Qué es lo que altera la presión intraocular, doctor? Bueno, hay varios mecanismos, pero en realidad el principal es la herencia. O sea, los hijos de las personas que tienen glaucoma tienen mayor riesgo porque tienen alguna predisposición anatómica, o sea, tiene su ojo alguna característica que hace que, como vemos ahí, no drene bien esa sustancia que se llama humor acuoso, que es el líquido que nutre al ojo. Al no drenar bien, aumenta la presión porque este se acumula dentro del ojo, y la estructura que es susceptible al daño por la presión intraocular es el nervio del ojo. O sea, la estructura, el cable que conecta el ojo con el cerebro, se empieza a atrofiar por el aumento de la presión, y esto lleva a pérdida progresiva del campo visual. Suena complicado, pero realmente para fines prácticos, hay una persona que tiene una vida normal y puede tener un accidente automovilístico o tropezarse fácilmente, y nos damos cuenta de que esta persona tiene glaucoma, perdió campo visual, perdió la periferia de la visión por esta enfermedad que transcurrió silenciosamente. ¿Hay alguna edad, doctor? Entonces, la recomendación en general es que todas las personas mayores de 40 años se revisen los ojos una vez por año. Y en ese sentido, el examen oftalmológico completo, o sea, cuando uno valora a un paciente, le mide la presión de los ojos. Ahí estábamos viendo una gráfica de cómo se mide la presión de los ojos. Hay varios métodos. Nosotros en la clínica contamos con métodos que se consideran poco invasivos o no invasivos, que no son incómodos para el paciente y nos dan una medida inmediata de la presión intraocular, y desde luego pues nos asomamos y estudiamos al nervio óptico. El nervio óptico se estudia así como se estudia, por ejemplo, otras partes del organismo con estudios especiales. Ya hemos hablado de la tomografía de coherencia óptica, o sea, para poder inclusive contar cuántas células del nervio óptico se tienen. Podemos evaluar qué tanta pérdida de campo visual tiene el paciente, o sea, qué tan afectada está la función de ese paciente. Ahí estamos viendo un campímetro, una ilustración de cómo es el aparato en el que se mide la visión. Y finalmente, bueno, pues obviamente la experiencia y el entrenamiento de los médicos para saber en qué momento hay que tratar y cuáles son las mejores alternativas que sean tanto prácticas como que sean eficaces para los pacientes. Bueno, estamos viendo pues tecnología de actualidad pues para el diagnóstico y tratamiento de lo que es el glaucoma. Le pregunto al público, doctor, la señora Gutiérrez no nos dice dónde nos llama, ¿cuánto tiempo tarda en evolucionar el glaucoma? Entonces es una excelente pregunta. El problema del glaucoma es que como es silencioso, muchas veces evoluciona lentamente
y pueden pasar 10 años o 20 años si el paciente no se da cuenta. Sin embargo, hay algunos tipos de glaucoma que evolucionan muy rápidamente y muchos desafortunadamente a veces son provocados por los mismos médicos. ¿A qué me refiero? Ya hemos hablado de la importancia de no automedicarse. Muchas gotas para los ojos contienen cortisona. La cortisona es un excelente medicamento cuando se utiliza bajo supervisión de un oftalmólogo, pero desafortunadamente en muchas farmacias o médicos que no tienen el conocimiento recetan medicamentos con cortisona para quitar lo rojo de los ojos o para quitar lagañas, y la persona se siente a gusto poniéndose estas gotas y entonces se produce un aumento de la presión de los ojos por el uso de estos medicamentos y el paciente no tiene dolor, pero sí tiene glaucoma, y es un glaucoma de difícil control que puede avanzar a lo mejor en un año. Entonces, como es muy variable, es importante que las personas con riesgo, y eso son personas diabéticas, personas mayores de 50 a 55 años que tengan antecedentes familiares, por ejemplo, las personas que tienen miopía, o sea, que usan graduaciones altas, también tienen mayor riesgo, y todo esto puede ayudarnos a acercarnos a la población que tiene mayores posibilidades de desarrollarla para detectarla a tiempo, ¿no? Muy bien, doctor. Entonces, quiere decir que este padecimiento, bueno, primero es genético, ¿no? La principal carga o factor es la genética. Después vienen algunos factores extrínsecos como los medicamentos que pues pueden ser nocivos. Sí, pueden ser nocivos, algunos medicamentos como ya lo mencioné, y otros factores como puede ser también, bueno, algunas cirugías o traumatismos a los ojos que también hacen que el mecanismo por el cual se regula la presión del ojo se pierda y entonces aumente la presión intraocular. Le preguntan, doctor, que a qué edad se presenta esta enfermedad. Es muy variable, pero en promedio podemos decir que si una persona llega a tener un glaucoma ya avanzado que no se detectó, puede presentarse a lo mejor a los 60 años ya con un glaucoma avanzado, que haya pasado desapercibido, que haya iniciado a los 45, 50 años. Sergio Sánchez, felicita el programa, muchas gracias. Es una enfermedad del adulto mayor, le pregunta, y que si es curable. Sí, entonces, la primera pregunta es una enfermedad que es mucho más común en los adultos mayores, como muchas enfermedades, por eso a los mayores de 40 años, pero adelante a los 60 años, todos les revisamos la presión intraocular y no es curable. Eso es bien importante. El glaucoma, el daño que ya produjo no se puede revertir y por eso nos motiva aún más a hacer extremadamente un esfuerzo extremo para detectarlo en los pacientes a tiempo. Entonces, el glaucoma causa ceguera, sí. Reversible en algunos casos. Irreversible en todos los casos. En todos los casos es irreversible, Así entonces es. hay que llegar temprano para que no cause. Lo que Así causa es. que será el daño al nervio directamente. Exactamente, doctor. el daño al nervio óptico, y el daño al nervio óptico se manifiesta, digamos, en la función, que es lo que siente el paciente, es que ya no ve en la periferia, o sea, se va cerrando el campo de visión, y lo que le llamamos visión tubular, que yo solamente te volteo a ver y te veo el rostro, pero no puedo ver el resto de la persona, ¿no? Entonces, esto hace que se tropiecen fácilmente las personas y que, por ejemplo, manejar sea una tarea muy difícil de hacer. Bueno, pues simplemente pues no aplica, ¿no? Para manejar ya con un problema de glaucoma, ¿no, doctor? Pues desafortunadamente llegamos a ver pacientes que manejan y que han tenido accidentes y no sabían que tenían glaucoma. Así que es esto. Señores, pues a invitarlos. ¿En quién es más susceptible este padecimiento? ¿Hombres, mujeres? ¿Por Entonces, no hay un predominio por género, pero sí hay un predominio más por edad. Algunas razas étnicas, por ejemplo, los afroamericanos, que hay en Estados Unidos hay muchos, es más común, pero también en México es muy prevalente el glaucoma por encima de otros países y tenemos muchos pacientes con glaucoma. Y sí, es prevenible, vamos, lo que se evita es causarle daño al nervio. La ceguera por glaucoma sí se puede prevenir si una persona se detecta a tiempo y se le establece el tratamiento de manera oportuna, no se debe quedar ciega. Y evite entonces usar todo este tipo de gotas para ojo rojo, o esas gotas que se las recomienda el de la botica, o simplemente se las recomienda la comadre. Así es. Doctor, ¿algo más que quiera agregar? No, simplemente invitarlos a que practiquemos, como siempre, la medicina preventiva. En la clínica hacemos un esfuerzo grande para tener tanto equipo como personal capacitado, en el cual las consultas son exhaustivas en términos de detectar y también de hablar con el paciente. El factor humano en nuestro trabajo como médicos y la filosofía de la clínica es explicarle a los pacientes
lo que tienen, reconfortarlos en el sentido de que todas las enfermedades podemos manejarlas y de cierta forma pues darles la tranquilidad de que hay herramientas para que no se queden sin la visión. Pues vamos a invitarles entonces a hacer salud preventiva o prevención en la salud visual. Aquí están nuestros números telefónicos en Clínica Santa Lucía, 0133, Lada en la ciudad de Guadalajara, Lada 33, 3642 3521. 3642-3521, este número telefónico. ¿Algún correo, doctor? Sí, tenemos contacto @clinicasantalucia.com.mx, es el medio por el cual nos pueden encontrar. Y en nuestra página de Facebook, si buscan Clínica Santa Lucía, tenemos una gran cantidad de material informativo para los pacientes y los invitamos de igual manera a que nos sigan por ese medio para que puedan estar con información de utilidad para la salud visual. Muchas gracias. Doctor Humberto Ruiz García, retinólogo de Clínica Santa Lucía. Muy amable, doctor. Gracias. Primer clínica oftalmológica del occidente del país, siempre a la vanguardia con actualidad y tecnología médica y pues a la prevención, sobre todo. Esto es lo que le insistimos a usted a hacer, prevención en la salud visual. Vamos a esta pausa comercial, regreso con usted. ¿Sí? ¿Vamos a la pausa? Qué interesante, instantánea médica, lo que nos proponen investigadores de Mayo Clinic. Recomienda ya no operar de ovarios, la extirpación de ovarios a mujeres antes de la menopausa, antes de los 45 años. Aquí nos van a explicar por qué y pues es información de actualidad en Instantáneas Médicas. Clínica Santa Lucía, 27 años de seguir innovando, tanto en la parte diagnóstica como quirúrgica. Especialistas en problemas de los ojos y la visión. Clínica Santa Lucía, la primera del occidente del país, otorgando atención integral a los problemas de la visión.